En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesucristo, tú que dijiste, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. Inspíranos hoy en nuestros propósitos. Tú que dijiste, esta es la voluntad de mi Padre, que ninguno de estos que Él me ha dado se pierda. Ayúdanos a vivir esta misión. Tú que dijiste, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Ayúdanos a vivir en tu voluntad y no en la nuestra. Tú que dijiste, amaos unos a otros como yo os he amado. Ayúdanos a despojarnos de nuestro amor propio y cambiarlo por el amor a la salvación del otro en cada momento y situación. Solo así, lejos de nuestra vanagloria, podremos encontrar reposo en tu inmenso misterio, paz para nuestro convulso mundo, sentido, amor y frutos para nuestra vida y luego para la vida eterna. Te lo pedimos por los méritos de tu pasión. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de estar unidos, reunidos en torno a ti. Este primer viernes de mes, viernes del Sagrado Corazón de Jesús, mes del Sagrado Corazón de Jesús, venidos de una consagración a ti a través del Inmaculado Corazón de María, para pedirte que nos hables a los oídos del alma de cada uno a través de este capítulo 19 del Apocalipsis. Que seas tú quien nos inspire propósitos concretos en función de esta revelación, que es lo que significa Apocalipsis, ¿no? Esta revelación tan grande de estos últimos tiempos y los tiempos posteriores, finales, que podamos corregir, que podamos convertir nuestras actitudes, nuestra propia oración, que a veces nos equivocamos en la manera de pedir, en la manera de razonar, en la manera de discernir, para que todo vaya acorde con este amor tan grande tuyo de revelarnos privilegiadamente, de advertirnos como un papá de infinito poder e infinita misericordia a la vez. Solo voy a repasar unos cortitos renglones de la oración pasada del capítulo 18 para recordar aquel juicio de nuestro Señor Jesucristo a la gran ramera, la que decía que se prostituyó con todos los reyes de la tierra y que pues llevó a la perdición a tantas almas, ¿no? Así como Jesucristo fue tentado, o el príncipe de este mundo intentó tentar al propio Jesucristo, al propio Dios en la tierra, le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras, porque efectivamente ya está escrito, él mismo lo dice, que todo eso le fue dado para ser administrado, ¿no? Todos los bienes, riquezas de este mundo le fueron dados a Satanás para que sean administrados. Él nos da lo que nosotros le pidamos, si se lo pedimos, claro, ¿a cambio de qué? Posteriormente de desgracias, de infelicidad, de insatisfacción, pero nos lo da. Si quisiéramos, claro, el que quiera meterse en ese lío de final, de perdición. Decía pues, estos rengloncitos del capítulo pasado, llorarán y se lamentarán los mercaderes de la tierra por ella, porque no hay quien compre ya sus mercaderías. Las mercaderías de oro, plata, piedras preciosas, perlas, lino, púrpura, de seda, de grana, de toda madera olorosa, todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, bronce y hierro, mármol, cínamo, aromas, mirra, incienso, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, carga, ovejas, caballos, coches, esclavos y almas de hombres. Ya no habrá quien los compre y ya no habrá quien compre a base de bienes y de riquezas almas de hombres, porque en ese momento ya llega el juicio, ¿no? La guerra que le hace Jesucristo a esa gran ramera con todos los ángeles. Y finaliza diciendo aquí al final del capítulo 18, dice, porque tus comerciantes eran magnates de la tierra, porque con tus maleficios se han extraviado todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos, y de todos los degollados sobre la tierra.
Pues bien, comenzamos entonces el capítulo 19, en ese gran momento en el que después de una tribulación, porque habrá después otra gran tribulación, todavía no ha llegado, pero después de esta tribulación, Jesucristo juzga a esa gran ramera que ha hecho que se perdiera gran parte de la humanidad, obviamente con Satanás detrás, aquel dragón del que hablábamos antes, con la bestia, el falso profeta, etc. Capítulo 19. Después de esto, oí una fuerte voz. Después de esto, o sea, después de que paralizó el mundo entero y que todos esos poderosos de la tierra ya no tenían poder, ya no tenían ni a quién vender, después de haber puesto todo ese sistema del capítulo 13, sistema único de control, que nadie podía ni comprar ni vender, sino los que estuvieran sellados por ellos, por ese gran sistema. Pues aquí dice, después de todo esto, oí una fuerte voz, como de una muchedumbre numerosa en el cielo. Recordemos que muchedumbre se refiere siempre a tantísimos ángeles, arcángeles, querubines, serafines, potestades, coros angélicos, santos, muchedumbre numerosa en el cielo, que decía, aleluya, salud, gloria, honor y poder a nuestro Dios. Tengamos en cuenta que en el Nuevo Testamento solo 4 veces se habla de aleluya. En el Antiguo Testamento, en los Salmos, aparece aleluya, que es cuya traducción es alabado sea el Señor. ¿Por qué? Porque se le alaba por haber juzgado a la gran ramera que ha hecho perder a tantos millones y millones y millones de almas. Se le ha juzgado, ha terminado con aquello en este juicio. Alabado sea el Señor. Y porque en esa alabanza, en este aleluya, hay esperanza de que lo que viene será mejor. De hecho, este capítulo 19 es previo al capítulo del reinado de Cristo en la tierra, al capítulo del milenio, de ese tiempo en el que reinará Él, después de que, pues sí, ha desaparecido gran parte de la humanidad, ha habido una hecatombe, etcétera, pero esa pequeña porción de iglesia fiel, que poco a poco irán quedando, o irán quedando pocos, finalmente darán lugar, con todo lo sucedido, a conversión de muchas almas a partir de esta gran tribulación y con ellas, pues, el reinado de Cristo. Entonces, aleluya por todo aquello, ¿no? Por haber juzgado, por haber tenido, por haber ejercido justicia, porque ya no reinarán más los impíos, no reinará más Satanás con ese engaño que lo ha metido incluso dentro de nuestra iglesia. En este momento, a diferencia de un siglo, 2 siglos atrás y muchos siglos antes, ya la gente se ha dejado contaminar por la nueva era y entonces acude a la iglesia como a la lámpara de Aladino a frotar y decirle, Señor, dame esto, dame lo otro. Escuchaba yo un audio, bueno, creo que os he contado hace poco, una persona aquí, pues diciendo, si no me hace este milagro y este milagro, ¿qué le cuesta a Dios hacerme este milagro? Pues entonces yo ya no sigo rezando más. O un audio que escuché hace unas horas en el que decía la persona, pero que yo le pido a Dios, ¿qué he hecho tan mal para que mi hijo sufra esto y esto? Pues resulta que claro, que no ha estado en gracia de Dios, ha rechazado la gracia de Dios durante muchos años y sigue rechazándola. Y reza y pide rechazándola, estar en gracia de Dios. Pues tenemos contaminación en nuestra iglesia en este momento así, porque no entendemos que Dios pide con su mandamiento del amor, del cual pende toda la ley y los profetas, amar su voluntad por encima de la nuestra, por encima de todo, con todo nuestro corazón, que no son esas emociones irracionales, sistema límbico, con toda nuestra alma, que tiene todo el privilegio de poder enchufar con su espíritu y que poco o nada se acude a ello,
y con toda nuestra mente, fuerzas, intelecto, prefrontales para poder razonar y discernir. No nos aprovechamos de eso y, por tanto, quiere que en nuestras decisiones amemos la salvación del prójimo como la de nosotros mismos, porque su voluntad es que ninguno de estos se pierda. Si hacemos en ese orden lo que debemos hacer, Él nos promete la cruz llevadera, la carga ligera, lo que contenga, lo que conlleve, y darnos el resto por añadidura. Pero no, nosotros queremos todo a la vez, ¿no? Todo a la vez, que Él haga mi voluntad y yo ya veré si hago la suya, ¿no? Aleluya, aleluya, porque finalmente ha ejercido justicia, o ejercerá, mejor dicho, justicia. Aquí San Juan obviamente lo narra en pasado porque lo acaba de ver todo, esa visión, todo lo ha visto, lo está narrando en pasado, pero pues para nosotros es futuro. Aleluya, salud, gloria, honor y poder a nuestro Dios. ¡Qué maravilla! Por fin las cosas en su sitio. Porque verdaderos y justos son sus juicios. Para los que intentamos y luchamos por ser fieles, pues evidentemente que tenemos que estar alegres y felices porque nuestro Dios hace justicia. Si en ese momento en el que se narra aquí hay persecución por esa pequeña iglesia fiel, tiene que haber alegría para esos fieles que estén en ese momento. No sé si yo estaré, pero que estén en ese momento, tiene que haber una alegría inmensa, porque no solo porque, y agradecimiento, aleluya, los aleluyas, la gloria a Dios se da en agradecimiento a que nos ha protegido, como prometió, cumple, proteger, nos ha dado el resto por añadidura, nos ha hecho la cruz llevadera y ligera, aunque sea en martirio. Un mártir muere, que hoy es día de San Carlos Luanga y sus 21 compañeros. ¿Qué duda cabe que los mártires siempre han tenido una asistencia de Dios? Porque están dando la vida por Él. Él obviamente les reduce todos esos dolores y que sin esa reducción y sin hacerles la cruz llevadera y ligera sería imposible. No sobrevivirían a esos testimonios, grandes testimonios que han dado como mártires en el momento del martirio. Habrá gran alegría porque esa iglesia fiel, perseguida, tendrá en ese momento, estará a las puertas de esa boda del Cordero, de Jesucristo, con su iglesia fiel. Aleluya, pues, salud, gloria, honor y poder a nuestro Dios, porque verdaderos y justos son sus juicios, pues ha juzgado a la gran ramera, que corrompía la tierra con su fornicación y que corrompía nuestra iglesia, y esa iglesia única que ya está ya naciente desde el año pasado, ahí va también camino de lo mismo. Ya la iglesia de Barcelona, la diócesis de Barcelona acaba de llegar a la conclusión de sus peticiones para el sínodo similares a las de Alemania, ¿no? Peticiones de pues todo esto de LGTB y del sacerdocio femenino, bueno, cantidad de cosas equivalentes, similares a las de Alemania. Porque corrompía la tierra su fornicación y en ella ha vengado la sangre de sus siervos. Y por segunda vez dijeron, segunda vez, aleluya. O sea, gloria a Dios por todo esto. El humo de la ciudad sube por los siglos de los siglos. Cayeron de hinojos los 24 ancianos. Recordemos que siempre en torno al trono de Dios se entiende que son los 12 profetas de las 12 tribus de Israel, las 12 tribus de Israel y los 12 apóstoles, 24 ancianos. Y los 4 vivientes se entiende que son los 4 evangelistas que nos han entregado la palabra, el verbo. En el principio era el verbo, era la palabra era Dios. Él es Dios nuestro y nos habla a través de la palabra, que es esta. Los 4 vivientes y adoraron a Dios, que está sentado en el trono, diciendo, amén, traducido, que así sea. Aleluya, traducido, gloria a Dios. Que así sea, gloria a Dios, que así sea. Todo lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? El juicio a la gran ramera, la protección a esa iglesia fiel y a esa preparación, que lo leeremos más adelante, a esa venida de Jesucristo, el Cordero, a esa boda
con esa iglesia fiel, con su cuerpo místico, a esa esposa, con la iglesia fiel. Del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y cuantos le teméis, pequeños y grandes. Del trono salía una gran voz: alabad. O sea, en ese momento, de semejante momento final de la tribulación, de la gran tribulación y juicio de la ramera, y enaltecimiento de alguna manera de esa iglesia fiel, digo enaltecimiento porque ellos en su interior, los que estéis o estén vivos en ese momento y les toque, ¡qué maravilla! Dicen, por fin, un enaltecimiento espiritual, interior, qué alegría, qué gozo. Y entonces esa gran voz dice a toda criatura, resuena, retumba y dice, ordena, diría, del trono salió una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y cuantos le teméis, pequeños y grandes. Oí una voz como de gran muchedumbre. Estos son todos los ángeles, como he dicho antes, cuando dice muchedumbre, son todos, el cielo. Y como voz de muchas aguas, también se simboliza siempre las aguas en el Apocalipsis, es la muchedumbre de los ángeles y de los santos. Y como voz de fuertes truenos, que decía, aleluya, porque ha establecido su reino el Señor. O sea, ya establece su reino aquí. Dios Todopoderoso, alegrémonos, regocijémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa está dispuesta. Qué maravilla ese momento. Qué maravilla, porque esa iglesia fiel para esos momentos ya casi de catacumbas, acosados, perseguidos, están llenos, plenos de gozo, de la gracia de Dios, de la plenitud ya en vida aquí en la tierra, y más todos los que se han convertido. Tristemente está profetizado que gran parte de todos los que pasen la tribulación morirán con ira, con rabia, porque, pues, como decía en el capítulo 18, todos esos mercaderes han perdido todo, se ofuscan, no se arrepienten. Y la clave para eso, para la tribulación primera y la gran tribulación posterior, la clave está en el arrepentimiento. La clave siempre estará en el arrepentimiento. Los que estamos esperando ese momento de luz que viene pronto, que veremos nuestra vida como la ve Dios, como si fuera el juicio, pero anticipado. Muchos tendrán ira, rabia. Yo le pido a Dios que todas las almas que conozco y todas las que más se pueda se arrepientan, que no tengan rabia, ira, ofuscación, porque pierden, porque tal, porque no, o porque les sale verdad lo que tanto habían rechazado, ¿no? Que habían rechazado a Dios. Eso es bobada, todo eso de los sacramentos, la iglesia, eso es una religión, eso no, lo que importa es la ciencia, lo que importa es el poder, o no dicho así tan descarado, lo que importa es la ciencia, lo que dice el prestigio profesional, en fin, la sociedad, la evolución que hemos tenido, que somos muy inteligentes, aquello de, desde el principio de Génesis, esa tentación del príncipe de este mundo, seréis como Dios, pues ha enganchado a muchos que pretenden que con los avances científicos, tecnología, todo esto que estamos utilizando, etcétera, nos hace como dioses. Y llegará ese momento de iluminación y no se arrepentirán. Yo le pido a Dios que se arrepientan todos los que hoy no están arrepentidos y no ponen a Dios el primero, que se arrepientan. Porque todos estos logros, la ciencia nació, las universidades nacieron dentro de la Iglesia para admirar la obra de Dios, pero no para ponerse por encima y pretender darle explicación. Nunca, jamás nació para eso. Ni Dios lo va a permitir nunca que la ciencia llegue a tener el conocimiento pleno. Jamás. Los que estamos en la novena al Espíritu Santo, hoy nos toca el gran día, el gran don, la sabiduría de Dios. Dice entonces
Aleluya, porque ha establecido su reino el Señor, Dios Todopoderoso. Alegrémonos y regocijémonos, démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y con su esposa, y su esposa está dispuesta. Fuele otorgado vestirse de lino brillante a su esposa, a la iglesia fiel. Fuele otorgado vestirse de lino brillante, puro, pues el lino son las obras justas de los santos, las buenas obras, el cumplimiento de la voluntad de Dios, de haberle ayudado con su plan de salvación. Maestro, ¿cuál es la voluntad del Padre? Que ninguno de estos se pierda. A eso dedicó estos 4000 años, de Abraham a San Juan Bautista, de Jesucristo a hoy. A que ninguno se pierda. Se están perdiendo la mayoría, pero su voluntad es esa. Y por tanto nuestro quehacer diario ha de ser estar encaminado a eso. Esa iglesia entonces se viste de lino brillante, puro, pues el lino son las obras justas de los santos. Y me dijo, escribe, bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero. Y me dijo, estas son las palabras verdaderas de Dios. Me arrojé pues a sus pies para adorarle. Y me dijo, no, mira, no hagas eso. Consiervo tuyo soy y de tus hermanos, los que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. De la boca de Jesús, que es Dios, nació, como dijo él, la plenitud de la palabra. Claro que había una palabra a través de los profetas, claro que sí, pero los profetas no son Dios, los profetas eran pecadores, como el que más, incluso. Pero Jesucristo no era un profeta, era Dios, es Dios. Por tanto, cuando dijo, he venido a dar plenitud, su palabra es perfecta, es la palabra de Dios. Por eso dice, el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, de advertencia de lo que sucederá para que podáis evitar lo que debéis evitar y promover lo que debáis promover. El espíritu de profecía es Jesucristo. Nos advirtió todo, nos enseñó todo, nos dijo todo, lo que sí y lo que no. Vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba es llamado fiel con F mayúscula y verídico con V mayúscula y con justicia juzga y hace la guerra. Este es el momento de aquella batalla famosa de Armagedón. Aquí inicia esa batalla de Armagedón, cerca del río Éufrates por Israel. Esa batalla, diríamos, final, que inicia allí. Aquí viene a caballo Jesucristo. Viene, obviamente, de los cielos, aquí a la tierra, con todo ese ejército detrás. Sus ojos son como llama de fuego. Lleva en su cabeza muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Y viste un manto empapado en sangre y tiene por nombre Verbo de Dios, la palabra de Dios, todo lo que ha dicho Jesucristo, que es el verbo mismo, es la palabra de Dios. Dice Verbo de Dios. Tiene por nombre Verbo de Dios, la palabra de Dios. Todo lo que nos ha dicho y nos está diciendo en este instante también. Le siguen los ejércitos celestes sobre caballos blancos, vestidos de lino blanco puro. Siempre se representa aquí en el lino. Obviamente son palabras de Juan de lo que veía. No había materiales como los de hoy. Entonces, con los materiales que él conocía trataba de explicar. En otro momento del Apocalipsis dice que el suelo del cielo era como jade transparente luminoso, pues que no tenía más materiales a que aferrarse, ¿no? Para tratar de describirlo. Pues aquí igual, siempre el lino luminoso, puro, representa a lo que él veía, a toda esa multitud de ángeles, de santos, que ya habían sido purificados también, los mártires, etc. Vestidos de lino blanco puro,
venían detrás de Jesucristo. De su boca, del verbo de Dios, de Jesucristo, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. ¿Qué sale de la boca del Rey de Reyes? ¿Qué sale de la boca de Jesucristo? La palabra con la que nos ha advertido, profecía, la palabra con la que nos ha enseñado y la palabra que será con la que prácticamente nos autojuzgaremos, porque siempre se quiere representar a Dios como un juez que castiga, incluso en vida, como que nos va castigando todos los días, como tú hiciste esto, tal cosa. No es así. Dios es todo amor y el príncipe de este mundo, que es el que genera el mal, el que nos tienta a actuar el mal, a no seguir al Señor, a no ayudarle en su plan de salvación, a estar buscando nuestros intereses siempre antes que los intereses de Dios, eso es lo que hace que nosotros después, ante la palabra escrita, en el juicio, pues prácticamente ya estamos juzgados, porque en la balanza siempre estará entre que todos esos minutos X de nuestra vida estuvimos buscando nuestros intereses y una velita a Dios o una novena. Y no los intereses de Dios por encima de los nuestros, que es el camino más recto y de la verdadera felicidad. La verdadera felicidad está cuando buscamos los intereses de Dios antes que los nuestros. Él nos da el resto por añadidura. Esta espada aguda que sale de la boca de Cristo es la palabra, dicha tantas veces, repetida tantas veces. Alguien me decía en un WhatsApp ayer, lo que tantas veces dices, Carlos, pues yo creo, Carlos habrá dicho, sí, no sé, 7 veces, 10, yo sé, pero es que Dios cuántas veces no ha dicho y lo sigue diciendo, y en una misa y en otra, y en un retiro y en otro, y en un idioma y en otro, y pasan los miles de años y sigue repitiendo lo mismo. Y nosotros lo acomodamos a nuestro antojo. Sí, pero no, sí, no, Dios es misericordioso, Dios entiende que yo me dé este recreo de no sé qué, entiende que yo tal cosa. Sí, todos tenemos derecho a descansos, recreos, placeres, tal, pero como consecuencia de cumplir la voluntad de Dios, no como consecuencia de que yo busco el objetivo de buscar yo mi voluntad, mi satisfacción, mis intereses antes que los de Dios. Ahí es donde está la ruptura del cumplimiento o no de la voluntad de Dios. Dice, una espada aguda, que de la boca, dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Su palabra, lo que tanto ha advertido y ha sido rechazado, porque Cristo ha sido rechazado ya en esta humanidad abiertamente. Y en parte de nuestra iglesia también, porque se nos está enseñando ya mal. Dios es misericordioso, todo lo perdona, mientras haya amor humano terrenal pa'lante, tú pide, que tienes derecho a pedir todos los placeres que quieras, tal, y el prójimo, déjale que eso después se verá, la salvación del prójimo como de ti mismo. Él las regirá con vara de hierro a las naciones, había mencionado, ¿no? Él las regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino, del furor, de la cólera de Dios Todopoderoso. Ese es el momento del juicio de las naciones, tan largamente esperado. Tiene sobre su manto y sobre su muslo escrito su nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. ¡Wow! ¡Qué maravilla ese momento!, ¿no? Pues obviamente ninguno queremos pasar por toda la tribulación que habrá que pasar para poder llegar a ese momento. Yo no sé si estará aquí, me imagino que estará en otro sitio, pero qué gozo tan grande que por fin, después de tanta confusión y enredo de Satanás, dentro de la iglesia especialmente, llegue el Señor a reinar. Baje por segunda vez con ese título escrito, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y el verbo de Dios, la palabra de Dios, será su espada
que sale de su boca, con la que todo quedará juzgado. No hay necesidad de más. La palabra, lo que está escrito, sin interpretaciones amañadas y de conveniencia, por egoísmo propio, amor propio. Continúo, versículo 17. Vi un ángel puesto de pie en el sol, que gritó con una gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan por lo alto del cielo: venid, congregaos al gran festín de Dios. Claro, es la boda del Cordero con su iglesia fiel. Dios, los cielos, todo el universo, la creación, está de festín, de fiesta, está de boda. Venid para comer las carnes de los reyes, las carnes de los tribunos, las carnes de los valientes, las carnes de los caballos, de los que cabalgan en ellos, las carnes de todos los libres y de los esclavos, de los pequeños y de los grandes. Y vi a la bestia. O sea, ahí nos describe el festín, todos los mejores manjares, en sentido figurado o real, ambos, porque pues para Dios da igual, con 5 panes y 2 peces daba de comer a miles, a nosotros también o sea, todos sabemos lo que son el mimo de Dios cuando hace falta modificar algo material o pasar signos, aunque uno no se los pida, pero signos es maravilloso. O sea que en ese momento no podemos estar pensando literalmente en lo que veía San Juan y describe con un vocabulario de aquel entonces. Imaginemos lo que será un festín preparado por Dios, en el que todo el cosmos está de fiesta, porque a esta especie humana ha sido ya rescatada. Su iglesia fiel, es la boda de la iglesia que permaneció fiel, con Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, Dios. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer la guerra al que montaba el caballo y a su ejército. Yo alucino de que digo, pero por Dios, si ya han visto que ya viene Dios, Jesucristo, con todos los ángeles detrás, y se ponen a prepararle, a hacerle la guerra, a enfrentarle. Hay tanta ignorancia, a veces, de verdad, que a veces escuchamos, ¿no?, que se piensa en Dios como en un, y en Jesucristo, pues como en una lámpara de Aladino, ¿no?, que la tienes aquí puesta y que te hace milagritos, y si no te los hace, pues la dejas allí oxidar. No se piensan que es Dios, creador, el que cuelga un planeta aquí, otro allí, otro tal, aunque pretendan dar cantidad de explicaciones que no han podido. Ya derribaron la teoría del Big Bang, derribaron la teoría de la evolución del hombre, pues todo eso no han podido. Pues el que hace todo eso viene a defender a su iglesia, a casarse y a la boda con su iglesia fiel, a defender. Ya acaba de juzgar y le quieren hacer la guerra. Impresionante. No sé en qué mente, pues habrá que estar ahí en ese momento a ver qué es, pero sí, no nos extraña, porque pues con lo que vemos hoy, de gente que aún así se enfrenta a Dios y le rechaza abiertamente, y en fin, para hacerle la guerra al que montaba el caballo y a su ejército. Y fue aprisionada la bestia, y con ella aprisionado el falso profeta, que hacía señales delante de ella, con las cuales extraviaba, confundía, a los que habían recibido el carácter de la bestia, el sello de la bestia, carácter, sello de la bestia, y a los que adoraban su imagen. Recordemos, una vez más, desde el capítulo 13, ¿no? Nadie podrá comprar ni vender si no lleva ese distintivo de la bestia, ¿no? Y todos esos que se dejaron poner ese distintivo y que pues han ido como corderitos mansos detrás de todo ese sistema de la bestia para comprar, vender, poder tener, entre comillas, salud, entre comillas, moneda de intercambio, entre comillas, bienestar social, entre comillas, en fin, tantos bienes que va a ofrecer la bestia de la mano del falso profeta a cambio de ese sistema. Pues aquí
van a ser aprisionados. Bestia, falso profeta y todos los seguidores, los marcados con ese sistema, con ese distintivo, van a ser aprisionados, con todos aquellos que habían recibido el carácter de la bestia y a los que adoraban su imagen. Vivos fueron arrojados. Recordemos en otra parte que habíamos leído que mucha gente en ese momento querrá morir y no va a poder morir. Se van a querer quitar la vida y no van a poder morir. Dice, vivos fueron arrojados, ambos al lago de fuego, que arde con azufre. Azufre es el olor que identificaba San Juan y que pues le parecía olor a azufre, el olor del infierno. Así lo describe en varios momentos. Los demás fueron muertos por la espada que le salía de la boca al que montaba el caballo, o sea, por la palabra, juzgados. Y todas las aves se hartaron de sus carnes. Leo unos rengloncitos 4 o 5 del siguiente capítulo, del 20. Dice, luego vi un ángel que descendía del cielo, trayendo la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Tomó al dragón, la serpiente antigua, o sea, Satanás, que es el diablo, Satanás, y le encadenó por 1000 años. Le arrojó al abismo y cerró. Y encima de él puso un sello, para que no extraviase más a las naciones, hasta terminados los 1000 años, después de los cuales será soltado por poco tiempo más. Quiero que nos quedemos con el penúltimo párrafo, antes de que mencione a la bestia, a los reyes de la tierra, falso profeta, todos estos. Es muy bonito ese penúltimo párrafo. Vi un ángel puesto de pie en el sol, que gritó con una gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan por lo alto del cielo, venid, congregaos al gran festín de Dios, para comer las carnes de los reyes, las carnes de los... O sea, es un gran festín, es una gran fiesta, es un triunfo, es la boda del Cordero. La boda del Cordero con la Iglesia fiel. Supliquemos al Señor su gracia para que todos estén, porque la Iglesia fiel somos nosotros. Que esta Iglesia fiel esté en ese momento muy nutrida por muchos conversos que puedan en esa pequeña tribulación primera y gran tribulación después convertirse muchos, que no se ofusquen sus mentes, sus corazones por miedo, sus almas, que no se ofusquen porque les va en ello la vida eterna, se pueden condenar. Y está profetizado que habrá gente, con este aviso que nos espera, que ya nos ha prometido el Señor, dicho con otras palabras en la Biblia, pero pues dicho en palabras de la Santísima Virgen, pues iluminación de conciencia, este aviso que nos espera y que el enemigo tratará de confundir con esta tecnología que hay ahora, cuántica, que todavía no está al alcance nuestro, pero sí ya la dominan los grandes gobiernos, la tecnología cuántica, que ya pueden hacer hologramas, pueden hacer parecer que viene un meteorito, pueden hacer parecer lo que sea. Cuando el Señor haga aparecer ese gran signo, van a decir, no, si eso también lo hacemos aquí, mire, tal. Eso fue una confusión. Cuando haya esa visión de nuestra vida, esa exaltación de nuestra conciencia, la tratarán de confundir también, porque hay tecnología para todo ya. Estemos atentos, porque es el gran momento para que, diríamos, casi la última o penúltima oportunidad de conversión de tantos que han sido bautizados, son hijos adoptivos de Dios, no solo hijos como criaturas, como animales, sino hijos adoptivos de Dios en el Espíritu Santo, en su espíritu, y que el Señor está deseando que no le rechacen más, que se conviertan. Esa es la oportunidad. Vamos a orar todos siempre para que en ese momento, que no está muy lejos, en ese momento sean muchos, muchos de estos que forman parte de nuestra vida, de nuestra sangre o no, se conviertan,
si le han estado rechazando y entretenidos, poniendo por encima lo social, lo banal, lo material, lo terrenal, etcétera, poniéndolo por encima de sus intereses, pues que sea ese el momento para que, si no es antes de, que ojalá que sí, por lo menos en ese momento, cuando vean su vida, ¿qué les tocaría en ese momento? Si murieran en ese momento, ¿qué les tocaría? Cuando la vean en esa iluminación de conciencias que viene, en esa luz del ángel, como viene descrito ese momento en las Escrituras, una gran luz del ángel traído por la Santísima Virgen, que se puedan convertir, que puedan arrepentirse. La única palabra que tenemos que tener escrita grande es arrepentimiento. Señor, perdóname. Como decía el padre Jorge Loring, 3 palabras que se dicen en décimas de segundo. Dios mío, perdóname. Porque así estoy reconociendo que Él es mi Dios, que es mío, superior a mí, y que tiene la capacidad de perdonarme. Y así no condenarme, aunque me toque purificar después. Es motivo de fiesta. Son las bodas del Cordero. Siempre tenemos que estar con esa mentalidad. No, o sea, los que estamos siendo fieles no tenemos por qué quedarnos con la mentalidad del castigo, del juicio, del tal. No. Nos tenemos que quedar es con esa ilusión tan grande de que por fin Cristo vendrá a reinar un día, después de muchos procesos que ya hemos visto en los capítulos anteriores. Para un fiel solo tiene que haber alegría, antes, durante y después. No tenemos por qué dejarnos meter por el demonio, miedo, a través de estas profecías que lo único que son un acto de amor hacia nosotros para advertirnos en esa revelación de qué es lo que viene y que pues oremos porque haya muchas conversiones y trabajemos porque haya muchas conversiones, porque Él nos va a compensar en función de lo que trabajemos por las conversiones de sus almas, por su voluntad, que es que ninguno de estos se pierda. Te damos gracias, Señor, por tanto que te nos entregas, que te nos das. Ayúdanos a ser fieles, tomando nota ahora en estos propósitos, pero tomando nota cada día, en la oración de la mañana, con el pasaje de los 22, en la oración de la noche, con la lista de la acción de gracias del día, para poder saber dónde está nuestra cruz, ofrecerla, ajustarla cada día, por uno, por otro. Ayúdanos a ser fieles, que es la mayor gozada que hay. Ser fiel a ti es flotar, es ir de tu mano. No nos dejas ver a futuro, pero sabemos que vamos mirando al lado y lado cómo va pasando todo, vamos caminando sobre serpientes, agua, lo que sea, y nos va llevando a mirarte solo a ti. Te damos gracias, Señor, a ti que vives, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que las almas de los fieles difuntos, todas, las de nuestros seres queridos, incluidos aquellos que no conocemos, pero que también interceden por nosotros, incluidas aquellas que no tienen a nadie que interceda por ellos, incluidos los misioneros, todas las almas del purgatorio, de día en día estén cada vez más justificadas y cerca del Señor, y finalmente descansen en tu plenitud y paz, Señor. Amén. Por María. Quédate en nosotros, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.